close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Las redes de la comunicación es el canal por el cual fluye la información, en donde el emisor la transmite y el receptor la capta mediante los sentidos corporales. Los canales pueden ser naturales, como por ejemplo el aire por el cual se transmite la información, o artificiales, que son los que garantizan la conversación de la información y permiten que el emisor y el receptor no compartan un mismo espacio ni tiempo. Estos vendrían a ser como por ejemplo las cartas, los teléfonos, los mensajes, los correos electrónicos, los celulares, las televisiones o computadoras. La información puede transmitirse en forma verbal o no verbal. Verbal cuando se hace de palabra, como por ejemplo hablar o escribir. Y no verbal cuando no se hace de palabra, que vendrían a ser los gestos o sonidos. Hace 30.000 años antes de Cristo se pintaban las paredes para enviar un mensaje. En este caso, las paredes vendrían a ser el canal y lo que se pintaban en ella, el mensaje. También se crearon ideogramas y pictogramas. Los ideogramas son las imágenes o símbolos para representar una idea. Por ejemplo, todos sabemos que este símbolo representa amor y paz. Los pictogramas son las figuras o signos que desarrollan la representación de algo, como por ejemplo en algunas empresas aparece este signo que significa peligro o muerte. Una organización está integrada por individuos o grupos de personas que trabajan coordinadamente. Y para que esto suceda debe haber una buena comunicación, no solo para que la administración sea más organizada, sino que también esto permite un clima laboral más saludable. Y es muy importante destacar el sistema de comunicación, ya que ésta debe fluir en ambas direcciones. Los canales de organización pueden ser formales o informales, y cada uno de estos tiene un uso respectivo dentro de la empresa. Redes de comunicación formales. Las redes de comunicación formal, estas son establecidas por la empresa con el fin de hacer llegar la información necesaria en el momento preciso a la persona adecuada. Las redes de comunicación formal son generalmente verticales y estas siguen la cadena de autoridad, o sea que respetan la jerarquía empresarial. La comunicación formal define las reglas de comunicación. Podemos decir que la comunicación formal cumple dos principales funciones, que son la de permitir la toma de decisiones y la de poder motivar al personal. Y para garantizar esta toma de decisiones y poder lograr motivar al personal, la organización conforma una estructura para que se facilite la transmisión de la información. Y para que la información sea transmitida adecuadamente es necesario que exista un flujo. Y este flujo tiene como objetivo la de cumplir que la transmisión de la información sea útil, que se transmita información necesaria, información sin errores, etc. Se dice que es la información que puede correr entre los miembros en forma de chisme o rumor. Cabe destacar que no está controlada por la gerencia y es percibida para los empleados con más confianza. Es creíble que las informaciones emitidas por la gerencia a través de las redes formales. Los rumores emergen con una respuesta a las situaciones que son importantes para nosotros, donde existe la ambigüedad y en condiciones que crean presión
por ejemplo, secretos, y la competencia, que típicamente prevalecen en las organizaciones alrededor de los temas como la designación de nuevos jefes, las reubicaciones de las oficinas, y las nuevas asignaciones dentro del trabajo. La preferencia del canal de comunicación depende si el mensaje es rutinario o no rutinario. Los gerentes pueden comunicar los mensajes rutinarios a través de canales que no poseen mucha riqueza, como los panfletos, boletines, informes generales, memorando y cartas, mientras que deben comunicar los mensajes no rutinarios a través de los canales ricos, como el correo electrónico, teléfonos y conversaciones cara a cara. La barrera son aquellos factores que impiden una comunicación, deformando los mensajes y obstaculizando el proceso en general. La barrera del ruido se genera una comunicación deficiente. Puede causar una disminución en la productividad de una organización. Por ejemplo, en una publicidad comercial, donde se puede crear una barrera y no podemos tener una buena comunicación exitosa con nuestro cliente, a quien queremos referirnos. O sea, no va a poder captar lo que nosotros queremos brindar. Entonces decimos que el ruido se puede presentar en cualquier etapa de un proceso de comunicación. Y la barrera son distintos factores de naturaleza que crean dificultades para una comunicación exitosa. Las barreras de la comunicación, o también denominadas interferencias, consisten en obstáculos que dificultan la llegada del mensaje en un proceso comunicativo. Así, a través de esta barrera, los mensajes pueden quedar distorsionados o desvirtuados y no llegar adecuadamente a su destinatario. Estas barreras se localizan entre el emisor y el receptor del mensaje. Por otro lado, las barreras de la comunicación pueden ser de diferentes tipos. Sin embargo, aunque presenten características diferentes, lo que comparten todas ellas es que interfieren en la correcta transmisión o llegada del mensaje. Tipos de barrera de la comunicación. Las barreras semánticas. Este tipo de barrera explica que no entendemos una palabra, una frase, un discurso, es decir, dificulta que entendamos un mensaje o lo dotemos de un sentido. Así, actuarían como, por ejemplo, el receptor no interpreta correctamente el mensaje transmitido por el emisor. Las barreras psicológicas. Las barreras psicológicas tienen que ver con la situación concreta del emisor o del receptor del mensaje. Así, este tipo de barrera también tiene relación con los estados emocionales del emisor y o receptor, que puede llegar a alterar el mensaje. Por otro lado, también tiene que ver con la simpatía o el rechazo que le tenemos al emisor y al receptor. Barreras fisiológicas. Las barreras fisiológicas son aquellas que impiden emitir o recibir con claridad un mensaje debido a los defectos fisiológicos del emisor o receptor. Estos defectos pueden afectar a cualquiera de los sentidos. Un ciego, un tartamudo, un mudo, un sordo, pueden ser los ejemplos más claros, pero también considerar a las personas que sin llegar a esos extremos tienen alguna falla y no ven, no escuchan, no hablan debido a algún defecto orgánico o alguna enfermedad. Como por ejemplo los carteles pequeños con los precios representan una barrera de comunicación fisiológica para las personas mayores. Barreras personales. Son las barreras que ponen tanto el emisor como el receptor
Por lo general están relacionadas con aspectos psicológicos del individuo, relacionadas con sus actitudes, sus percepciones, su estado de ánimo. Las actitudes representan la forma de comportarse de una persona ante determinada circunstancia o hecho, es decir, muestran la disposición de un individuo ante los acontecimientos. La actitud o propensión a realizar una determinada tarea se traduce en comportamientos. Si la actitud de alguna de las personas que intervienen en la comunicación es poco favorable, afectarán negativamente a la misma. Ejemplo. Un ejemplo aplicado a la venta lo podríamos encontrar en aquellas situaciones en las que el cliente, debido a la mala experiencia pasada, se muestra en alerta o a la defensiva ante el vendedor, porque temen que este último lo engañe con la última intención de venderle el producto. En este caso será más difícil conseguir una comunicación efectiva en el caso de que el cliente se muestre relajado y confíe en el agente de ventas. Estado de ánimo. Este es un elemento muy importante porque puede resultar una barrera infranqueable, afecta tanto al emisor como al receptor. En caso de que el emisor no se encuentre animado, puede transmitir un mensaje pésimamente que no se corresponda con la realidad. Si es el receptor el que está triste, probablemente recibirá un mensaje distinto y menos favorable al que le esté enviando el receptor. Sin embargo, si está muy contento, modificará su forma de captar el mensaje y lo verá de una forma más optimista. Percepciones. Hacen referencia a la forma de captar la realidad. Están íntimamente relacionadas con la actitud y el estado de ánimo. Los rasgos de la personalidad. Al igual que los elementos anteriores, este aspecto también puede afectar a la comprensión del mensaje. Conocer los rasgos de la personalidad del receptor facilitará en gran medida la comunicación, ya que se podrá adaptar el mensaje de tal forma que sea asimilado mejor por el mismo. Son rasgos de personalidad de timidez, locución, extroversión, etc. La formación puede constituir una barrera en el sentido de que si el emisor y el receptor tienen distintos grados de esta formación, esto es, distintos grados de educación y conocimiento, puede darse en la situación de que no se comprenda el uno al otro por usar registros distintos, por ejemplo, palabras muy técnicas, vocablos poco usados. La formación puede constituir una barrera en el sentido de que si el emisor y el receptor tienen distintos grados de esta formación, esto es, distintos grados de educación y conocimiento, puede darse en la situación de que no se comprenda el uno al otro por usar registros distintos, por ejemplo, palabras muy técnicas, vocablos poco usados, etc. ¿Cómo detectar la barrera de la comunicación? No siempre es fácil detectar cuando la comunicación está siendo alterada o distorsionada, es decir, cuando el mensaje no se está transmitiendo comprendido o recibiendo adecuadamente. A veces, las interferencias que se producen en un proceso comunicativo son sutiles y otras más evidentes. Algunos elementos que podamos tener en cuenta a la hora de detectar esta barrera son la frecuencia de los silencios en el acto comunicativo, la apariencia o no de frases inconclusas, el tono de voz, el lenguaje no verbal, la forma de expresarse. ¿Cómo podemos superar esta barrera? Hay diferentes maneras de superar o combatir las barreras de la comunicación, y cada persona utiliza técnicas que más le convenga o que más se ajuste a lo que necesita según su contexto. ¿Cómo superar esta barrera? Hay diferentes maneras de superar o combatir las barreras de la comunicación, y cada persona utilizará una técnica que más le convenga o que más se ajuste a lo que necesita según su contexto. Clarificar siempre los mensajes que no se entiendan antes de avanzar en la interacción es una manera. En caso de no comprender un mensaje, preguntar de forma directa es otra. Utilizar expresiones que fomenten una comunicación clara y fluida. Empatizar con el interlocutor. Practicar la escucha activa. Utilizar un lenguaje acorde con la edad del interlocutor. Ser congruente con lo que decimos y con lo que decimos. Y cómo lo decimos. No dejar que los prejuicios nos afecten. Cuidar el ambiente para facilitar la comunicación. Comprobar, verificar que nos siguen cuando hablamos. Y esas son una manera de cómo podemos superar las barreras. Ruido es cualquier elemento físico o psíquico que provoca una distorsión
en una comunicación. Cualquier elemento que provoque un factor, una distorsión en una comunicación es un ruido. Las distorsiones de sonido en una conversación, la televisión, la radio o por teléfono, pero también es una distorsión de la imagen en la televisión, la escritura en una carta, la ortografía, la sordadera, prestar atención del receptor, de parte del receptor, la difonía del hablante. Pero para evitar ruidos en una comunicación, es habitual introducir cierta proporción de redundancia en la codificación del mensaje. Por ejemplo, yo trabajo en una feria y a veces el que habla sería el que da comunicados para todos los feriantes, inclusive para los que van a comprar, los clientes. El que habla con un micrófono y hay veces que no se le entiende, quizás puede ser por la distancia de cada puesto, puede ser porque habla muy cerca del micrófono y cuando da un mensaje no se le entiende bien. A causa de, varias razones que pueden ser el micrófono muy cerca o muy lejos, o quizás la música. También creo que cuando yo, por ejemplo, hablo con una persona, yo vendo, la otra persona me va a comprar y más que nada las personas mayores no entienden porque ahora que estamos con el barbijo no se puede, no entienden, digamos, y es como que vuelven a preguntar y a causa de eso hay personas que se molestan, pero hay personas que quizás entienden. Pero yo obviamente para que tengamos una buena venta, sea una buena vendedora y para que la otra persona me entienda, me bajo el barbijo, le explico, o inclusive me preguntan cosas que quizás ellos no saben qué es o para qué se usa. Entonces yo trato de hablar lentamente, suave, para que me entiendan. Y después creo que también puede ser un ruido cuando alguien se cruza en la calle con alguien y a causa de los vehículos no se entiende bien, o por alarma de un auto, y uno está en una charla, en una reunión, también es alarmante y es como que en una conversación ya distrae. Sonido de un lavarropa, maquinarias, cuando uno trabaja, por ejemplo, los albañiles, que yo creo que escuchan música y a causa cuando usan un taladro o una soldadora, ahí es como el ruido es más fuerte que la misma radio. Pero son ruidos que a veces no dejan escuchar quizá lo que uno quiere escuchar o tener una buena conversación. Después también cuando uno está hablando y se escuchan los chicos y no te podés concentrar o estás en una reunión y la televisión está en volumen alto, son ejemplos que como ruido me parece que impiden una conversación bien, digamos, exacta, que uno tenga una comunicación. Es lo que yo entiendo por ruido en una comunicación. Espero que me entiendan. Y los tipos de ruidos. En las redes de comunicación pueden existir distintos tipos de ruidos de diverso índole y origen. Los tipos de ruidos pueden ser los ruidos físicos. Es externo al emisor y receptor. Este se origina cuando cuya presencia material o física distorsiona el proceso de la comunicación, logrando que se impida que se hable y se entienda correctamente. Por ejemplo, los mensajes transmitidos en voz baja, el sonido elevado de la música de un bar o de una obra en construcción, el distanciamiento social entre el emisor y receptor, etc. Los ruidos ideológicos consisten en que el receptor y el emisor no comparten la misma ideología ni el mismo código y por eso no son aceptados. Por ejemplo, cuando un científico o médico transmiten un mensaje hacia una persona en el cual no comprenden dichos términos o temas. Ruidos sociales. Cuando el mensaje está o parece estar dirigido a otro grupo social por su forma y contenido. Ruidos de codificación. Es cuando el mensaje se transmite
en un idioma en el que el receptor no entiende. Por ejemplo, el idioma que maneja el emisor difiere al del receptor. Los ruidos técnicos. Se refiere a los defectos en los medios usados para la comunicación, por lo que al transmitir la información puede quedar fuera del alcance del receptor. Por ejemplo, si falla el teléfono al hablar a través de un ordenador, la densidad del contenido que tiene el teléfono, etc. Por último, ruidos culturales. Son aquellos que se originan por la diferencia de costumbres, tradiciones y valores de distintos grupos sociales. Por ejemplo, cuando el mensaje contiene referencias culturales que el receptor ignora. Clasificar y catalogar los ruidos sirve para evitar comunicar mensajes que no estén viciados de nulidad desde el momento de emisión. La comunicación publicitaria se dirige a transmitir información de una entidad a otra. Su finalidad es la comercialización de un producto o servicio a través de la prensa, radio, televisión, internet, etc. Pero la comunicación publicitaria no está libre de la presencia de ruidos, y para su mejor comprensión son agrupados en ruidos de emisión. Son aquellos ruidos que surgen al crear o enviar mensajes al receptor. Se pueden distinguir dos tipos de ruidos. Los ruidos se distinguen en ruidos de concepción, que es cuando el emisor, por obra u omisión, introduce en el mensaje conceptos, términos o formas que no son asimilables por el receptor. Por ejemplo, un lenguaje mal elegido o la exposición de una ideología que no comparte el receptor. Los ruidos de propagación son los que se introducen en el mensaje al enviarlo o una vez enviado. Por ejemplo, tenemos una nota con letra ilegible o una carta mojada en un viaje y la explicación de un técnico que vocaliza mal. Acerca del ruido de emisión, es necesario que el emisor tome una actitud que coincida con la del receptor, que se adapte y que se exprese en un código que resulte comprensible y aceptado por el receptor. Ruido de recepción. Son las distorsiones que sufre el mensaje al ser recibido. Se puede distinguir también dos tipos de ruido de recepción: el ruido de comprensión y el ruido de asimilación. El ruido de comprensión son aquellos que afectan la recepción del mensaje en forma física, representado generalmente por los sonidos externos, fenómenos naturales y que nos permiten escuchar correctamente el mensaje. Por ejemplo, los sistemas de micrófonos inalámbricos usan alguna forma de comprensión para reducir el ruido. Los ruidos de asimilación son aquellos que afectan la recepción conceptual del mensaje, prevén de la incomprensión del receptor por distintos motivos, lenguajes utilizados, disfunciones orgánicas, etc. En general, estos ruidos hacen que la información no se integre al individuo o produzca un rechazo subconsciente o exteriorizado. Por ejemplo, cuando pronunciamos la secuencia hasta luego, como hasta luego, la pronunciación que indicamos se puede dar en una articulación relajada, coloquial, pero además de eso es característica de algunas variedades en el español.